Juan, ¿cómo vas? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, Juan. ¿Qué tal se ve y qué tal se escucha? Excelente. Se escucha súper bien, se ve muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo has Perfecto. estado? Todo muy bien, Juan. Todo muy bien. Espero que te veo muy bien armado ahí de Singleton. Claro, claro, aquí tenemos algunas de las variaciones de Singleton para mostrarle a la gente, hablar mucho de estas destilerías que son tres. Realmente hay mucha historia, cada una tiene como su legado. Entonces la idea hoy es como enseñarle a la gente todo lo que es Singleton, que realmente es la historia de tres destilerías y un montón de maestros que están detrás de este arte del whisky de Malta, puntualmente los single malt de las diferentes regiones de Singleton. ¿Y Que tú hay cómo mucho que vas? contar, ¿no? Hay mucho que contar, ¿no, Juanito? Sí, sí, hay mucha historia, muchos detalles. Quizás nos vamos a enfocar mucho en lo que está en Colombia, en lo que la gente puede conseguir acá en el país y vamos a tocar por ahí como algunos tips o algunos secretos de lo que no está en el país, algunas cosas limitadas que entran y salen. Entonces, bueno, y la gente que se anime a preguntar, aquí también estamos con Andrés, que es un gran conocedor de whiskies, creo que ha tomado demasiados whiskies diferentes, entonces también tiene muchas historias y mucho que contarnos detrás del whisky de Malte, detrás de toda su experiencia. Entonces yo creo que va a ser una charla muy agradable. Sí, Juanito, también lo ideal es que si alguien tiene alguna pregunta, que la dejen en el recuadro de preguntas, con eso no se nos pase en el olvido. También, Juan, lo importante es que a mí me gustaría para comenzar, Juanito, y mientras vamos dando unos minutos para que la gente se vaya conectando, es que muchas personas no te conocen, ¿no? Yo te conozco, te sigo, te admiro muchísimo, no solo por el cargo que tienes, sino por los emprendimientos que tienes hoy en día, pero me gustaría que comenzaras contándole a la gente quién es Juan, que eso es lo más importante para comenzar la charla, ¿no te parece, Juan? Bueno, Juan David Zapata es un bartender, una persona que estudió coctelería hace como 11 años, ya casi 12. Dejó su ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia y me dediqué por completo al tema de los licores, de las bebidas. El primer destilado que me enamoró fue el whisky, luego me sedujo mucho el tema de la ginebra y digamos que esos son como mis dos destilados favoritos, el whisky y la ginebra. También soy emprendedor, como dices, tengo unas marcas, la primera marca colombiana de tónicas llamada Juniper y también hago parte de la primera ginebra destilada realmente en Colombia con botánicos de la selva colombiana llamada Selva. Y entre otras cosas, pues ya como restaurantes y bares que también me enamora mucho el tema de la coctelería y trato como de que toda mi vida esté alrededor del alcohol, literalmente. Entonces, con consumo responsable, casualmente no soy una persona que bebe mucho, me gusta probar, pero no soy ese tipo de persona que se mantiene bebiendo. La gente cree que uno Bebe todos los días. sí, y realmente sí, puede que yo beba todos los días y descanse los fines de semana, pero bebemos es por probar y por gusto, por placer, no como buscando emborracharse o no como buscando pues como un fin más allá de disfrutar el buen trago. Listo. Entonces, pues recordándoles a todos, la mecánica de hoy es pasarla bien, es hablar puntualmente de Singleton. Todas las preguntas que tengan las pueden dejar en el recuadro de preguntas. Lo ideal es que compartan este live con sus amigos, con sus seguidores. También cualquier pregunta, cualquier duda, por favor háganoslo saber. También es importante decirles que Juan ya estuvo en la destilería, entonces cualquier pregunta técnica o algo así muy puntual, bienvenido sea para Juan. Eh, y ya creo que no es nada más. Juan, antes de comenzar, con qué Singleton nos vas a acompañar hoy? Yo te tengo Bueno, una a sorpresa. mí, Yo a busqué ver, una no, sorpresa. no me vaya a sacar ahí cosas raras, ediciones limitadas. Este man tiene ahí una bodega llena de whisky. A ver, contanos vos. Yo te cuento que, pues, mi favorito, así como para estas charlas, y que me lo tomo a besitos, como se llama, es el 18 años. Entonces, es uno que me lo tomo y me dura toda la charla porque me lo disfruto mucho. Entonces, yo me voy a servir un 18 años para acompañarte. Me voy a servir Listo, aquí en una Juanito, copita. mira, acá comenzamos. Donald, que es un gran amigo, pregunta cómo es la pronunciación perfecta o ideal de Singleton. Bueno, primero hay que empezar hablando que algo que yo pregunté en la destilería a uno de los maestros destiladores y es
de dónde viene el nombre de Singleton, porque uno pregunta, por ejemplo, no sé, Dalwhinnie significa como el centro, como algo que habla como de un punto de origen, un punto de encuentro, y mucho Talisker, la roca que corta y no sé qué. Entonces yo dije, ¿qué significa Singleton? Entonces él me dijo, Singleton realmente viene como de la palabra de un solo tonel, como tonel que también se le puede llamar a un barril, a una barrica. Entonces single como de uno solo, un simple tonel o una sola barrica. Entonces primero de ahí viene el nombre de Singleton, según me explicó él, como solo barrica o una sola barrica o un solo tonel. Y se pronuncia Singleton y uno como en ese vocablo escocés como que oculta un poquito la L y la traslada después de la E. Es raro, como preguntan ahí, porque si se escribe Singleton, ¿por qué se pronuncia la L después de la E? Y es como un vocablo muy, muy escocés, ellos como que no se les escucha tanto la L al principio, entonces suena como Singleton. Realmente está adelante, pero uno hablan tan rápido que uno no la logra identificar así, entonces suena como Singleton, como si estuviera después de la E. Es algo bien curioso. Ya que hoy vamos a hablar puntualmente de Singleton, yo quise sacar una de esas rarezas que hablar contigo es como hablar con Arturo, ¿sabes? Porque también tienes algunas locuras por allá atrás. No soy el único que tiene locuras. Entonces, mira estos sedimentos. Entonces decidí hoy sacar un Glenor 14 que está a 57.6 también, Wow. porque pues es una rareza porque pues en el mercado de Estados Unidos pues encontramos Glendulan, ¿no? Entonces en Latinoamérica y en Asia encontramos Dufftown, pero digamos que Glenord no es muy casual y pues ya que vamos a hablar de Singleton, pues de una vez tomarme un buen Glenord de Singleton, 14. Increíble, increíble. Pues empecemos hablando entonces de Glenor y contándole a la gente, ya que te vas a tomar ese espectacular whisky. Yo no he probado ese que tú tienes ahí, entonces súper chévere ahí que ahorita nos describas cómo es eso. Singleton tiene tantas variedades, empezando porque tiene 3 destilerías y cada una de esas destilerías produce un sinnúmero de ediciones limitadas que, mejor dicho, vamos a necesitar mucho tiempo para probarlas todas. Ahorita hablamos un poco de ellas. Entonces, para que la gente entienda, que a mí me hacen mucho esta pregunta en las catas, Singleton, digamos que es la marca, ¿cierto? Los whiskies de Malta se caracterizan porque llevan el nombre del chuzo, como le dice uno, el nombre del letrero, Sí. y la gente pregunta mucho, bueno, ¿y Singleton por qué no lleva el nombre del chuzo como principal? Entonces, Singleton, para explicarle a la gente inicialmente, es una marca que quiso y va a querer siempre acercar al consumidor de blended a los whiskies de Malta o al consumidor de otro tipo de destilados que se acerquen al single malt, porque siempre los whiskies de Malta, cuando uno habla con gente experta así como tú, pues saben mucho del tema y saben diferenciar, pero hay muchísima gente en Colombia que todavía no ha probado whiskies de Malta y que son consumidores activos de whisky, como whiskies blended. Entonces el trabajo que ha hecho Singleton como marca mundialmente es de acercar a la gente que no conoce esta categoría, que es muchísima, es muy grande. En estos días estaba revisando las estadísticas, aunque eso a veces es inexacto, pero decía que hace 5 o 6 años solamente el 4% de todo el whisky que salía de Escocia en exportación era whisky de Malta, imagínate, 4 o 5%, es muy poquito. Creo que eso ya hoy ha crecido mucho, pero en Colombia yo creería que solo el 2% o el 1% del consumidor de whisky sabe bien y conoce bien esta categoría de whisky de Malta. No sé tú qué opinas. Es muy puntual y muy correcto lo que dices ahí, Juan, pero cuando mencionaste lo de Singleton y de su lanzamiento y de su apertura, más que todo con Glenor y Glendulan, que fue pues las primeras apuestas que le sacó Singleton, fue a qué le iba a apostar Diageo, ¿no? Que es lo más importante, porque pues antes están estas destilerías, ¿no? Dufftown, Glenor y Glendulan ahí quietas. Son destilerías clásicas de Escocia, pero están muy quietas. Entonces, pues la estrategia fue sacar un whisky de Malta que se hiciera en 3 diferentes destilerías para hacer la producción en estas 3 destilerías, hacerlas conocer, pero también hacer conocer una marca. Por eso hoy en día también vemos que Singleton se está apoderando las ventas, el top 5 de whisky de Malta más vendidos en el mundo, gracias a la unión de estas 3 destilerías, ¿no? Se vende como, tanto como Glendulan, como Glenor y como Dufftown, ¿no? En diferentes países tiene su foco. Entonces también es algo muy importante eso, ¿no? ¿No te parece, Juanito?
Sí, total. Acá vamos a hablar también de mercados, porque no solo hablamos de whisky, sino cómo se mueve la categoría. Lo que dice Andrés ahí es muy cierto. Entonces, como ya entrando en calor de lo que ya les conté que Singleton es una marca, más no lleva el letrero como principal, como los otros whiskies de Malta, pero se buscaba eso que dice Andrés, como traer consumidores nuevos al mundo de los single malt y con unos precios también, porque hay que hablar de eso. Singleton 12 años, que fue, digamos, como el primer acercamiento de esta marca, como tú lo dices, en 2006 en Taiwán con Glenor, que fue como el primer lanzamiento de Singleton como marca. Fue en Taiwán en el 2006, que Taiwán es pues, uno de los principales consumidores de Singleton como marca y de muchísimas otras maltas, pero es el principal mercado o uno de los principales mercados para Singleton. Entonces se empezó con tres destilerías. La primera de ellas fue Glenor, como tú dices, y hablando de Glenor, que ahí está Maureen Robinson, que ahora ha tomado mucho protagonismo no solo en Glenor, sino en todas las tres destilerías de Singleton. Yo podría decir que es como la cabeza de los tres maestros que tiene Singleton. Maureen Robinson es como la cabeza de los tres, es la que más ediciones limitadas ha hecho. Entonces eso me da a pensar que ella es como la que más sabe, como la que más domina este campo en Singleton. Esta destilería se funda en 1838. Algo muy curioso es que le han cambiado el nombre como 4 o 5 veces y la gente en Escocia la conoce como Ort, solamente Ort, no le ponen como más nombres. Ok. Cuando yo casualmente pregunté, como preguntando la dirección, como, venga, y queda muy lejos Glenor y la gente, y no, ni siquiera ellos sabían que estaba hablando de esta destilería. Ellos me decían, Ort, o sea, Ort, sin Glen. Pero después de que se fue vendiendo y que la fueron adquiriendo, pues hasta llegar a Diageo, ya digamos que el último nombre con el que se conoce es Glen Ort. Y lo conocemos pues como la gente que últimamente está consumiendo Singleton, pero en Escocia lo conocen es como Ort y le habían puesto otros nombres antes. Eso es algo muy curioso. Se inaugura en 1838, es la más antigua de las tres destilerías. Estamos hablando de hace casi más de, pues ya vamos a llegar casi a los 200 años, estamos ahí como a 10 y pico de años para llegar ahí, de experiencias elaborando whiskies de Malta. Y yo cuando veo esas etiquetas viejas de Glenor, que aparecían OR precisamente, Que aparece la, el Lord más grande que el ajá, Glen aparece pequeñito, en sí, forma entonces circular. aparece como, exacto, como esa palabra OR, y uno se da cuenta que esa destilería inicialmente no era muy fuerte produciendo whiskies de Malta para venderlos así como marca propia, por decirlo así, como Ort, sino que era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte produciendo whiskies de Malta para los blended. Es Para los muy blends fuerte, de la compañía. exacto. Y que también, si nos vamos a la historia, Juanito, también es muy importante Ort por todo lo que tuvo que ver el clan de los Mackenzie, ¿no? En cuanto a en cuanto a sus estructuras, sus bases, aunque tuvo, como todas las destilerías en Escocia, cierres y aperturas durante todo su proceso, Glenor es una destilería tan importante para el conglomerado de Ayo, no solo por lo que acabas de mencionar, por la producción de millones de litros para los blends, sino también para producir Glenor, sino también por la maltería que usa y que da para Diageo a nivel global, ¿no? Sí, y lo que tú dices es muy cierto, y es que la ubicación es diferente a las otras dos. Esta está en Highland, y lo más curioso es que está rodeada de puros campos de siembra, sobre todo de cebada. Entonces, pues como que tiene mucho para proveerse rápidamente y producir a grandes volúmenes. Algo muy curioso de esta destilería, que es donde Maureen Robinson pues toma protagonismo y es como la encargada de Glen Ort, es que ellos tienen, digamos, la fermentación más lenta como de toda la industria. Como para que se hagan una idea, por ejemplo, la Gabulin fermenta durante 54, 55 horas, el Enfidish fermenta durante 60 horas, pero Glenor, y eso es muy característico en toda la casa Singleton, pero Glenor, que fue como el precursor con Maureen Robinson, 75 horas se demora en la fermentación. Es muy larga, es la más larga de la industria. Para la gente que se conecta también, porque hay gente que conoce y hay gente que apenas está entrando en este mundo, pues no es tan común dejar fermentando tantas horas. Entonces algo muy particular de Maureen Robinson y de Glenor, lo que llaman fermentación lenta.
Y que también es algo muy importante porque esta fermentación, o sea larga o sea corta, pues nos va a dar pues un color de wort y este color de wort de Glenord es bastante claro, ¿no? Y esto nos va a dar unas notas más como más frescas, como más herbáceas, que pues en el pot still, en los alambiques, pues lo vamos a resaltar. Juanito, acá hay una pregunta y dice por qué Sí. Singleton cambia de etiqueta, digamos que el 12 tiene un color y el 15 tiene un color marrón. ¿Tiene alguna diferencia, Juanito? ¿O por qué Eh, puntualmente es así? Casualmente aquí, suerte, yo miro si tengo una etiqueta vieja. Sí. Mientras que Juanito busca la botella, todos los invito a compartir el live y a estar muy pendientes porque Juan, eh, a mediados o al final de la charla, va a dar una pregunta y la primera persona que responda dentro del live será la ganadora y acá mismo se sabrá quién es el ganador. Bueno, listo, Juanito. Listo. Listo. Entonces, yo acá tengo 3 botellas de Singleton 12 años, como desde su inicio. A mí me gusta más que beber, coleccionar. Y desde su inicio, el Dufftown, pues en Colombia, porque en otros países están otras referencias, ha cambiado su etiqueta ya 3 veces. Entonces, la primera etiqueta era esta, que era más, como más sencillita, esa fue la que llegó a Colombia, Cuando que era llegó, como sí. más, eso, como más estilo de whisky de malta escocés, más clásica, sencilla, sutil. Luego pasa a esta que es más blanca, acá van a ver la diferencia, a ver, yo que no coja mucho la luz, que ya es como más, resalta el 12, más grande el número, resalta un poquito más Dufftown, le dan más protagonismo como a la destilería. Y esta última, que es como más juvenil, es un color más llamativo en una góndola, que también hay que hablar un poquito como de ese tema de mercadeo, ese color como azul celeste o azul agua. Voy a tratar de ponerlas aquí para responder esa pregunta, y es como la evolución. Esto queda como un estilo más clásico, más whisky de malta tradicional. Esta la mitad que trató como de ser más como una etiqueta más limpia y que resaltara más la destilería, y esta última que definitivamente resalta como ese toque juvenil, esos colores vivos, y ya es una insignia de la marca. Entonces, en cada categoría ellos van cambiando, inclusive la de 12 y la de 15 y 18 años que tenemos acá, también van a cambiar pues como sus colores y sus resaltados. Eso es algo que hacen constantemente, y más por llamar como esa atención del consumidor, que gusta tanto estos colores vivos. Y ahí es donde entro a decir que Singleton por eso atrae nuevos consumidores, porque lo clásico en las maltas es, vos has visto que casi todas son simpleza, y que a uno le encanta. O sea, a mí me encanta esa simpleza, los whiskies de Malta y las etiquetas, pero que en una góndola de supermercado quiere atraer jóvenes a este mundo de la malta, quiere atraer jóvenes y gente nueva, y renovar como esos consumidores de whisky. Qué mejor forma de hacerlo que con colores llamativos y con colores vivos. Entonces es una forma, y que lo han hecho otras maltas también. He visto varias marcas que han estado cambiando sus etiquetas y cada vez se tornan más llamativas, y eso es algo interesante. Y que se liberan de la caja, ¿no? Hoy en día vemos varias marcas que se están liberando de la caja, no solo pues por su presentación, sino el, eh, por este tema global. ¿Qué te iba a decir, Juanito? Mira, acá hay una pregunta y pues se sale un poco de lo que estamos hablando, pero ¿cuál es el Singleton más antiguo que hay? Pues no sé si hablamos del de Glendullan o el de Dafton, creo que se están liderando esos dos, entre esos dos, ¿no? Porque creo que el de Glendullan es el de 54 y el de Dafton es el 56, el 58, no, creo que por el momento estos son los más Es antiguos. eso, el más antiguo que ha salido, hay uno como de 56 años que pues prácticamente ni salió pues así como al mercado a la venta, porque era como, yo diría que como un testing, como un ensayo de esa gran categoría. No creo que hayan muchas botellas. El que sí salió pues ya a la venta es el 54 años, que es de Dufftown, 54 de Dufftown. El de Glenord es de 38. El más viejo era el de 38, de Glenord, que ese sí se vendieron como 1.500 botellas. No era un precio tan Y que costoso. solo fue a la lista privada de los mejores clientes de Diageo. Exacto, 1.500 botellas que no parecen muchas, pero eso no es nada. Como dice Andrés, eso es como casi por encargo, eso no sale a la venta. Y esa fue de Glenord. Y ahora Dufftown, que acaba de lanzar el 54 años, son 235 botellas aproximadamente, 235 botellas, y que es un precio pues bastante alto. Yo creo que ya para probar un whisky eso sí es otro nivel, $40.000.
ya es un... Ya es un monto alto. Juanito, antes de que pasemos a Glendulan, te voy a contar un poco de esta referencia que, pues primero que fue una travesía conseguirla, pero pues es un Glenor 14. Digamos que conseguir Glenor es puntualmente fáciles algunas referencias como la 12, la 15 y la 18, lo que se encuentra en todos los mercados, pues donde es potencia Singleton. Pero el 14, el que es Cast Strength, este tiene 5 tipos de barricas. Tiene barricas de role europeo, ¿sí? Tiene barricas de rol americano, sí, esas dos primero, y después tiene otras barricas de rol americano que se casaron con Jerez. Otro rol americano que se casó con Moscatel y otro rol americano que se casó con un Puncher. Entonces tenemos 5 tipos de barricas en un 57.6. Entonces esto es una delicia. Es como manzana, como piña, es solo pastelería, no hay nada de humo, no hay nada de turba, es muy afrutado. Realmente este 14, y pues porque soy amante, hoy en día no le apuesto tanto los whiskies de mucha añada, como de 21 para arriba, sino realmente estoy como entre los 13 y los 17 y los 19, me encantan mucho, son muy expresivos, Juanito. No sé tú qué piensas. Total, esa pregunta también me la hicieron alguna vez que cuando uno muestra pues estos whiskies tan costosos y de tanto añejamiento, 54, 56, tuve la oportunidad de probar un 28 allá en la destilería que no salió a la venta, era parecido a la etiqueta del Tide Fire, no salió a la venta y me pareció espectacular, 28 años, casualmente yo estaba cumpliendo como 28 en esa época, entonces me Recién identifiqué cumplidos. mucho con este whisky. Sí, eso fue hace ya un añito más o menos cuando estaba ya en la destilería y me dieron a probar en una cena el 28 años y ese no salió tanto al comercio, también fue como más para unos mercados específicos. Ese era Dufftown y me pareció delicioso. Totalmente, yo le respondo a la gente siempre eso, como que a mí en mi gusto personal, no necesariamente por ser más viejo vas a ver mejor, es algo que la gente siempre ha relacionado como el valor con el sabor Precio y con la calidad. experiencia. Exacto, entonces si vale 150 millones de pesos, entonces debe saber rico. Quizás no. Yo he tenido la oportunidad, el más viejo que yo he probado es un 32 años, que fue uno de la Gabulín, que lo probé allá en Craiglatch, que yo vi que también estuviste por ahí. Tuve la oportunidad de alguien que me dijo allá en el hotel, me dijo, pide cualquier whisky que estás invitado. Yo pedí ese 30 y pico de años, la Gabulín, y no fue más rico que el 16 de ellos mismos. O sea, lo comparé y a mi gusto personal me gustaba más el 16 y el otro valía pues, mucho más, pero no representaba mucho más en sabor. Me parece que el 16 estaba perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco soy como de whiskies muy viejos, además que estamos jóvenes y nos gusta como esa frescura y que ahí el 18 años, por eso me gusta tanto, porque a pesar de ser 18 años, es un whisky que es fresco, es juventud pura. Entonces, por eso me gusta tanto tomar este 18 años así solito. Porque es muy expresivo, ¿no? Es un poquito más complejo el 15, el 18 es más expresivo, ¿no? Es joven, fresco, es como que es viejo pero moderno, es raro. Es un whisky que verdaderamente de los 18 años, en los whiskies de Malta es uno de los que más me gusta. Aclaro que a mí, pues yo antes de ser embajador de una marca soy amante del whisky y soy cero, ¿cómo se dice? Como recargado o cegado por lo que Por hago. marca. Sí, soy cero eso, a mí pues, lo que me gusta, me gusta. Y he probado muchos whiskies de Malta y el 18 años de Singleton yo diría que está en el top 3 de los whiskies de Malta de 18 años que yo he logrado probar. Hay muchos muy ricos, pero este me sorprende por eso, porque uno piensa que va a ser como muy complejo, muy pesado y nada, es fresco, totalmente fresco y fácil de tomar. De hecho, Juanito, si lo comenzamos por el 12, digamos que es un whisky de Malta, bueno, se puede decir con varios whiskies de Malta, ¿no? Porque pues hay varios whiskies que de Malta que como que no vas a hacer el salto, no vas a hacer el salto de blended a un Talisker, ¿no? Porque pues es peat, es humo o un Caolila, sino que digamos hay varios whiskies de Malta contra la línea de 12 años, que ahí entra Singleton, porque Singleton en el 12 años es muy fresco. Aunque tiene barrica de roble americano y roble europeo, en cierto porcentaje, o sea, puede ser mitad-mitad, puede ser 40-60, 45-55, está muy balanceado. Entonces, predomina la dulzura del roble americano,
y predominan los frutos rojos del Jerez. Entonces hay un ensamble muy bonito ahí y está la frescura de Singleton, que como marca siempre está, ¿no? Totalmente, es una marca fresca, ligera. De hecho, el eslogan como de ellos allá en la destilería y pues en el speech que se da de la marca es que es un whisky para atraer nuevos consumidores. Singleton no quiere ser el whisky de Malta que se ponga en la estantería y que la gente lo vea como inalcanzable, no solo en temas de precio, sino como en temas de sabor, como que es un whisky complejo para gente muy educada o gente muy experta. No, es un whisky que es fácil de entender, que es fácil de que alguien que va de un blend y va a pasar al whisky de Malta va a entender muy bien los sabores de estos. Y bueno, y terminando ahí como con Glenor, ese 38 años, pues que solo salieron 1500 botellas, ese pues tampoco lo probé, son whiskies demasiado costosos y que no salen a testing. Pues nosotros los embajadores, ojalá que le dieran a probar a uno de esos whiskies de millones de pesos, pero esto ya va vendido, como dice Andrés, esto ya sale vendido, eso no hay que venderlo, no hay que promocionarlo, eso ya sale para el que lo compra. De hecho, Juanito, antes de que se embotelle, la barrica ya está vendida. O sea, la barrica lo compró una persona puntual. Ya, Eso antes ya de que todo salga a la está venta. vendido. Sí, son temas Sí, muy curiosos. Algo que vi algo así hablando como de curiosidades que me pareció muy charro, cuando fuimos a los centros de añejamiento, de donde guardan los barriles y los dejan reposando X cantidad de años, me sorprendió porque vi barriles de todas las marcas. Eso fue algo que realmente me impactó. Yo esperaba ver, no sé, aquí los 12 años de Singleton, aquí el que llevaba 8, aquí el que llevaba 20, todo de Singleton y cero que es así. Era una mezcla de marcas impresionante, inclusive marcas de las competencias. Entonces yo decía, pero ¿por qué acá hay de todas las marcas, inclusive de competencias? ¿Por qué no solo añejan los de ustedes? Yo le pregunté al man que cuida el centro de añejamiento, que era un gordito que estaba hasta dormido cuando uno llegó y guarda millones de dólares porque Escocia tiene más dinero en whisky en barriles que el Banco de Gran Bretaña en oro. Y aún así no tiene seguridad, o sea, está el gordito cuidando la entrada solito, sin armas, o sea, ese man estaba dormido. Yo, ese apunte que acabas de decir, Juanito, es un tema muy bonito, ¿no? Para esas personas que tienen como esa marca muy presente, muy dentro de sí. Es bueno decir que dentro de los warehouse se guardan diferentes barricas de diferentes destilerías, porque lo ponemos así, Craig Alaki guarda barricas dentro de su warehouse de otra destilería, y así pasa con los diferentes cuartos de maduración, porque pues estas barricas van a ser parte del blend, ¿sí? Del blend utilizado o de alguna mezcla puntual. Entonces se decide que la destilería da el new make en la barrica y esta barrica va de una vez a la destilería que pues se piensa que o está diseñada este new make. Entonces es algo muy bonito también eso cuando mencionas que uno, sí, uno también piensa ver todo el arrume de barricas de Glendulan de diferentes años, pero uno ve por ahí Talisker, por ahí ve uno Stratal y otros diferentes tipos de y destilerías, de ¿no? marcas de la competencia, inclusive que Sí, no son de Diageo, por ejemplo. Y yo también les iba a preguntarle por qué hacen eso, o sea, porque allá en Renault de una razón muy importante y es que muchos de ellos van a ser usados en blendeds o en ediciones especiales. Y él también me dijo algo y era que prevenían desastres, que ellos de pronto, Dios no quiera una guerra o un incendio, pues esos alcoholes se prende de una, eso combustión inmediatamente, alcohol y madera, pues eso se prende en 2 minutos y se quema todo. Entonces ellos decían, si ocurre un desastre, un accidente, alguna cosa, un avión, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. sí, eso es verdad. Entonces los mandan a otras destilerías y dice, guárdeme, como decir así, guárdeme estos 100 barriles de 20 años ahí, yo le guardo 100 suyos y así si ocurre un accidente, pues yo no pierdo todos los barriles y usted no pierde los suyos. Y así lo hacen con muchas marcas. Y yo no sabía, no sé si será verdad, pero este tipo me dijo que no dejaban volar aviones encima de estos centros de añejamiento, que estaba prohibido que volaran, que las rutas comerciales de aviones pasaran por ahí. No pasan directamente por ahí, sino hacen un círculo grande, ya casi literalmente cuando llegan al mar, ahí es cuando pueden dar la vuelta, no pueden pasar por encima. Eso es Cuando, algo cuando, que uno dice, pues no debería, pues a quién le importa que pase el avión por ahí, pero imagínate cómo protegen ese activo, que es esos barriles de whisky de
50, 40, 30 años de añejamiento, que eso es mucho dinero, no dejando pasar las aerolíneas por ahí, es algo loco. Ya que estás mencionando este tema de las barricas, Juanito, también es importante aclarar cuando, cuando todas las personas como tienen como ese arraigo por las destilerías y es decir que en Escocia pues todo el mundo se comparte, ¿no? Entonces la maltería, una sola maltería le puede vender la malta a 3 4 5 destilerías en la misma región, en la misma zona, comparten su agua, comparten muchos estilos de procesos, pero obviamente no son los mismos whisky, no va a salir su perfil, cada perfil es totalmente diferente, pero se comparten muchas cosas, ¿no? De hecho, uno ve entrando camiones de Pernod Ricard a destilerías de Diageo, de Malting, y al contrario, ¿no? Entonces es algo también muy hermoso, ese amor que le ponen los escoceses a la producción. Tienen que sacar whisky, pues se unen para sacar esos millones de litros a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, es algo, ahí alguien decía que nos llevan años luz en cultura y es verdad. Y otra cosa que es muy curiosa, porque a mí me gusta mucho preguntar y yo ya sí le preguntaba a la gente del pueblo, para que ya llegando como a Dufftown, para que se hagan una idea, es un pueblo muy tranquilo, pareciera como si no viviera gente, porque uno no ve casi gente ahí, ve más ovejas que gente. Eh, es algo muy extraño, uno tiene, pues no ve como la gente como en Colombia que camina en las calles. Usted para ver una persona se necesita, no hay gente, no hay carros, pasa de vez en cuando un bus, una mula, pero es muy solo. Es un pueblo muy tranquilo y Dufftown, que lleva el nombre del pueblo, dicen que es el pueblo más famoso de, dentro de este tema del whisky, es como la ciudad más famosa del whisky y donde se pueden encontrar muchísimas destilerías solo caminando. Eso es algo que me pareció bacano, que en otros lugares, en Highland o en otros en Lowland mismo, uno tenía que desplazarse mucho para ir a una destilería, horas, dormir en un hotel y madrugar el otro día, pero en Downtown no, en Downtown tú caminando o en bicicleta puedes visitar muchísimas destilerías, muchísimas. Es más, no te alcanza el Cinco a tiempo. la vez ahí en menos de 20 minutos. Sí, entonces tú sales y miras y allá está una marca, y sales y allá está la otra, si volteas la cuadra está la otra, por allá abajo de la montaña está la otra. Entonces, para los que quieren viajar y como visitar muchas destilerías sin perder tanto tiempo en viaje, Dufftown es como la ciudad. Ahí sería el punto de encuentro ideal para iniciar. Juanito, hay una pregunta acá de Donald. ¿Qué significa el pez en la imagen de Singleton? Que es muy interesante esta marca, esta irreverencia, ¿no? Del- El salmón. Esa es muy buena pregunta. Cuando a mí me llamaron a la destilería, como al segundo día me pusieron a hacer algo que fue un poco inusual, pero yo al principio como que pensé que me estaban haciendo una broma, pero me dijeron que fuéramos a probar el agua del río, arriba de la destilería. Y cuando a mí me hablaban del río, yo me imaginaba probando el agua de un río sucio, café, oliendo maluco. Entonces yo dije como que no, pues no quiero probar. Además está eso de que cuando uno prueba el agua de otro país se enferma fácilmente. Entonces yo dije, no, yo no quiero probar el agua. Pensaba que me estaba haciendo una broma. Me subieron atrás al río de la destilería, la quebrada que pasa ahí pegadito por Dufftown. Literalmente lo linda la destilería y con una tacita probamos el agua de este río, el agua que utiliza Singleton, Dufftown y toda la región de Dufftown en sus whiskies. Y ahí fue que entendí por qué Dufftown sabe a lo que sabe. Es un agua que sabe rico el agua del río. No hay necesidad de hacerle un tratamiento, no hay necesidad de filtrarla. Cuando uno la prueba sabe delicioso y es baja en minerales. Es un agua blanda que llaman y algo que vi no ahí porque eso es más angostico, más pequeño, pero en río más arriba, en una parte más grande que conecta como con Craigellachie por la parte de atrás, se ven los salmones saltando en el agua, o sea, se ven unos salmones gigantes saltando en el agua, ellos nadan contra la corriente siempre, cuestas arriba, y Singleton nada contra la corriente porque quiere ser un whisky como irreverente, un whisky juvenil, un whisky fresco al alcance de todos. Entonces el salmón, primero, está presente en los ríos que recorren la destilería y literalmente se ven muy fácil, no hay que estar esperando mucho tiempo para ver los salmones gigantes. Respetan mucho este tema de la pesca, o sea, no es que ves un salmón y vas a coger una atarraya a pescarlo, eso no se puede, tiene unas temporadas para pescarlo. Entonces en la región el salmón es como insignia
Y Singleton lo usa como marca porque es como ir contra la corriente, como que los single malt van por un lado y Singleton cuando nace en el 2006 va por otro lado. Entonces eso es lo que significa el salmón en la etiqueta. Sí, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Cuando Diageo lanza al mundo, Singleton dice que eh, le, este salmón significa la pesca en mosca, pues lo que acabas de mencionar es porque va contra la corriente y porque Diageo hizo esto contra la corriente, porque no había ninguna marca de whisky que en su momento utilizara tres destilerías para doblar una marca. ¿M? Y el propósito de hoy en día, y que pues se supone que tiene Diageo, es que Singleton sea el whisky de Malta número uno en ventas, así sea uniendo tres destilerías, que es lo importante, ¿no? Exacto. Hemos hablado de Dufftown, que nace mucho después de Glenor, 1896 es el nacimiento de Dufftown. Un año después nace Glendullan, que están ahí pegaditas, las dos son Speyside. Recordemos que Glenor está un poquito más alejada en Highland, que Glenor sí produce muchísimos más hectolitros pues, de malta para muchas destilerías, y Glendullan también hacía lo mismo, de hecho hace lo mismo, es una destilería que produce muchísima malta, muchísima. Dufftown es más pequeñito, Dufftown es como más artesanal, es esa fermentación lenta, esa destilación también prolongada. Y algo que me llama mucho la atención, que no lo hablé, de Glenor y que Maureen Robinson aplicó como en las tres destilerías, es que es la temperatura del agua cuando se condensan los vapores, cuando está en el serpentín. En Eso es el algo que World Cup también lo caracteriza. también es algo muy importante porque no todas las destilerías hoy en día tienen el World Cup, sea o dentro del cuarto de destilación o que esté fuera de la destilería, ¿no? Y eso que dice Andrés, y aparte ellos hacen algo que no hacen normalmente en la industria del whisky de Malta y el whisky escocés, y es que la temperatura de esta agua que enfría los serpentines para que se pueda condensar pues ese vapor, está a una temperatura más caliente que las otras destilerías. O sea, esta agua tiene que estar muy helada, pero el Singleton en general no es tan helada, es un poquito más caliente, aunque sigue siendo muy fría, pero es un poquito más caliente. Y cuando yo pregunté qué pasaba con eso, o sea, eso qué le aporta al whisky, y ellos me dijeron algo muy sencillo, hace que esté todo el proceso más en contacto con el cobre, que esté más en contacto con el cobre, eso fue como la respuesta, ya sean los vapores, el líquido, todo en general cuando está en el proceso de destilación está más tiempo constante con el cobre. Y esto lo repiten muchas veces, sobre todo en Glenor, repiten este proceso muchas veces hasta que llega al barril. Entonces algo característico que no hacen otras destilerías, porque en este tema de las destilerías de Malta, pues hay muchas similitudes, muchas, y realmente yo digo que las 159, 130 destilerías que pueden tener whisky de Malta y que uno puede conseguir en venta son deliciosos, o sea, todos son muy ricos, pero salen a relucir unas características de uno a otro. Y la característica de Singleton más importante es esa, en cuanto a su proceso, la fermentación de 75 horas, una destilación lenta y que la temperatura de esos líquidos que condensan está un poquito más caliente y hace que esté el líquido más en contacto con el cobre. Bueno, complementando y ya respondemos a esta pregunta, complementando con lo que dijiste, Juanito, también es muy importante, ya lo había mencionado anteriormente, y es estar en Dufftown, ¿no? Estar en Dufftown es tener Dufftown, Morlack, Glendullan y otras tres destilerías más. Es un paisaje, es una vista totalmente hermosa, ¿no? Cuando hablas de la fermentación lenta, pues esta fermentación lenta nos va a dar unos sabores, unos aromas que el wash still no los va a modificar, el spray de still no los va a rectificar y el Gortub los va a resaltar, ¿no? Todas estas notas sulfurosas, pues, de la fermentación lenta, pues, van a hacer todo esto, pues, un new make, buen new make, lo podríamos decir así. Acá hay una pregunta, Juanito, y en las expresiones 12, 15 y 18, ¿qué barricas o tonales utilizan para añejar Singleton, Juanito? Bueno, en general en Dufftown y yo creo que en la casa Singleton se utilizan mucho lo que es el barril europeo y el barril americano es bourbon. Y hay unas fases en algunos de ellos, sobre todo en el 12 años y en el 15, en el que utilizan de pronto barriles de Jerez, en algunos Pedro Jiménez, por ejemplo, ahí que están haciendo una pregunta sobre el 54 años,
termina en un barril de Pedro Jiménez, que está aromatizado con Pedro Jiménez. Pero lo más característico de la casa Singleton es hacer esa mezcla de barriles europeos y americanos. Y en el 18 años es más europeo. El 18 años es la descripción del europeo. Van como en decadencia, les explico. El 12 años tiene mezclas de los dos. Es Bourbon, es Jerez, sobre todo en este Lucius Nectar, es barriles europeos, pero cuando pasa el 15 ya le quitan un poquito más el barril americano, ese barril de Bourbon, se lo quitan más y le dan más protagonismo al europeo. Y cuando pasa el 18, ahí sí que le quitan, no del todo, pero sí lo que más resalta es el barril europeo. Esas preguntas también que ustedes yo las hice allá, y ellos me dijeron ese ejemplo, como que va en decadencia, cada vez usan menos el de americano y más el europeo. Por ejemplo, este 54 años que termina en un barril europeo, que es este final de Pedro Jiménez, un aroma ahí rico. Sí, el Global Brand Ambassador de Singleton menciona una cosa muy importante y, y es que hoy en día, pues, hay que tener en cuenta la porosidad de la barrica que ésta tenga para la maduración. Entonces, lo ideal es preparar el New Make con una barrica de roble americano, ¿no? Porque pues tiene baja porosidad, pero tiene pues una carga de sabores y aromas importante. Pero imagínense si maduramos un 54 años, 54 años de Singleton en una porosidad como un tonel europeo, pues vamos a perder gran cantidad. Entonces, por eso primero se madura en roble americano, que tiene una porosidad y vamos a tener una pérdida de alcohol un poco menos. Y después, ahí sí, después de los 30 años, ahí sí pasamos a un Jerez o a un final que se le quiera dar. Y pues ahí bajamos la pérdida de alcohol y pues la porosidad y todos esos temas, ¿no? Y pues que siempre el New Make prepara muy bien o se empalma muy bien con el rol americano y después siempre se utiliza como esos finales, ¿no? Mizunara, el francés y demás, ¿no? Oporto, Jerez, y Madeira, y un sinfín. Exactamente, ahí lo explicaste súper bien. Y una cosa que no hablamos del agua, que es muy particular, como en la región de Downtown, es muy parecida como a las montañas de Medellín, que el agua baja de arriba y empieza como a llegar a los pueblos y hasta que llega a Medellín. Algo parecido es en Downtown. Downtown, digamos que está un poquito, la destilería pues de Singleton está un poquito más abajo que otras. Entonces en la parte de arriba, donde hay otras destilerías, antiguamente en las noches desviaban el cauce del río porque el agua es fundamental para el whisky y si no hay agua, pues no hay whisky. Entonces, ellos lo que hacían por la noche era desviar el cauce del río para sus producciones y las destilerías de abajo quedaban, como se dicen, sin agua para poder producir. Hay algunos relatos ahí de unos encontrones entre dueños de destilerías por este tema del agua, porque a veces extrañamente se acababa el agua en el pueblo y cuando empezaban a investigar, estamos hablando de cientos de años, 120, 90 años atrás, donde pues, no tenían como tanta tecnología, entonces literalmente la gente ve, se acabó el agua, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues el clima o no sé. Y ya después ellos en sus investigaciones y caminando y analizando se dieron cuenta era que desviaban el cauce del río. Entonces el agua es importante en Downtown y algo muy loco que yo vi es que la venden en las tiendas, venden el agua del río, o sea, cogen el agua del río, la envasan, pues no feo, la envasan bonito, le ponen una etiqueta que dice agua del río no sé qué, agua del río más arriba de no sé dónde, agua de Caiguelache, y la venden y no es barata, o sea, vale más que cualquier agua de la tienda. Entonces, yo también Y pregunté, que, pero no, sigue, yo, sigue, Juan. sí, yo pregunté eso, como que qué sentido tiene comprar el agua que yo puedo ir a coger aquí a 2 cuadras en el río, pues voy lleno mi termo y la compro. La venden para que uno mezcle el whisky de esa región con esa agua, porque ellos dicen, el escocés le llama algo que es el mitad y mitad, ellos le agregan unas goticas o alguna porción de agua para abrir otros aromas, bajar graduación alcohólica, y ellos decían, si van a hacer esto, háganlo con el agua que fue elaborada el whisky, no con agua de la canilla, no con agua de otro país, con otros minerales, y también porque los minerales que se sienten ahí blandos son muy ricos, el agua es deliciosa, pero es cara, valía, pues a mí me iban a cobrar como 10 libras por un litro de agua, 10 libras son como casi 50.000 pesos, en esa época eran como 50.000 pesos, para un litro de agua es demasiado caro, es más, habían whiskies más baratos que esa agua, ahí vendían whiskies de Malta más baratos que el agua, entonces ¿quién va a llevar agua? Y la llevan, mucha gente compra la botella de agua de la destilería y la botella de whisky de la destilería.
Y que también que gran parte de estas 6, 7 destilerías que se encuentran en el Downtown, la fuente principal de agua es de Spey, ¿no? Y de ahí ya salen sus yacimientos, ¿no? Juanito, antes de pasar a hablar, que no hemos hablado algo de Glendulan, acá hay una pregunta y es básicamente cuánto tiempo se demora Singleton en producir sus whiskies para antes de ponerlos a envejecer. Creo que esa pregunta viene como en el 12, el 15 y el 18, ¿sí? ¿Cuánto se demora para qué? Para producir sus whiskies. Pues Pues, es una si pregunta estamos, de edad, más de edad. pero ¿cómo así que cuánto se demoran? Porque la Yo edad creo está que en la Donald, etiqueta. Donald se quería hacer referencia porque dice básicamente cuánto tiempo se demora Singleton en producir su whisky antes de ponerlo a envejecer. Pues Ah, ok, como la fase de producción, listo. como en el proceso de Entonces, fermentación, en el malting, pues no todo, pues se compra la maltería, la malta, pues a malterías ahí cercanas dentro del grupo de Diageo, el proceso de yo tengo entendido fermentación y que la era destilación. Morlash. Eso, yo entré a Morlash. Morlash es un castillo gigante. Eso tiene de todo. Tiene molinos, tiene un montón de vainas. Downtown de Singleton no. Downtown tiene los alambiques, los fermentadores y ahí ni siquiera tiene el centro de añejamiento. Ahí, digamos que empacan en toneles y se los llevan pues al centro de añejamiento. Entonces, como dice Andrés, Singleton compra pues su materia prima. Ya hay algunas destilerías que son dedicadas a este tema. Creo que tengo entendido que Morlash le vende algunas cosas o hace algunos procesos. No sé si es el Si no es de muele, Port tienen de todo. Ellen, si no es de Port Ellen, es de Glenor o es de Morlack, pero hay en Malta suficiente para producir. Exacto. Le venden ya a Downtown. Downtown ya compra, digamos, ese proceso ya hecho. Entonces, digamos que si partimos de ahí son 75 horas, 70, 75 horas de fermentación lenta. Y ahí pasa la fase de destilación. Ellos tienen uno, dos, tres, tienen como cuatro o cinco alambiques. Había uno que no estaba en funcionamiento. Yo pregunté si era como decorativo, porque lo vi muy viejo, y me dijeron que no estaba en funcionamiento. Entonces no sé si hace parte, pero yo creo que activos que yo vi funcionando, cuatro alambiques. Allá ya están muy modernizados en el tema de producción. Todo es sistematizado, todo lo controlan la mayoría del proceso desde una computadora, excepto pues la etapa de fermentación de que si está la persona ahí como oliendo, probando pues y garantizando eso. Pero en la parte de las alambiques, que eso no lo vi en las otras destilerías. En las otras destilerías lo vi un poco más, todavía muy humano, pero acá en la destilería ya controlaban muchos procesos digitalmente. Aunque la destilería es un viejo molino y es muy antigua, controlaban ese proceso. Yo diría que contando las 75 horas de fermentación, yo digo que más o menos en que 6 días, 7 días podrían tener ya como Para sacarse un producto. MX a Sí, más. 63.5. A todos los asistentes los invito a que dejen las preguntas en el simbolito de preguntas para que las preguntas no pasen derecho. Juanito, ¿qué tal si hablamos de Glendulan? Antes de hablar sobre el monstruo de Downtown y ahí sí probamos 12, 15 y 18. ¿Qué te parece? Ah, pero aquí Listo. acá hay una pregunta. Sí. Bueno, ahí la voy a dejar. ¿Qué agua recomiendas para probar el whisky? Agua baja en minerales. Agua baja en minerales. Si es whisky de esta región de Speyside. Y en general de Escocia, aunque Escocia puede tener algunas variantes, pues como en sus aguas blandas o duras, pero yo diría que es más común ver aguas blandas que aguas duras. De pronto, tengo entendido que Glenmorangie de pronto tiene un agua muy, muy diferente. No sé si en el live pasado hablaron de eso, pero en general, si es Singleton, si es Dufftown, si es toda esta región de Speyside, que sea con un agua baja en minerales. Y si es un agua con gas o agua gasificada, que sea baja en sales minerales. Precisamente yo recomiendo mucho que si van a mezclar soda, sea baja en minerales. ¿Cómo se sabe eso? Uno la prueba y la siente muy cargada de minerales, muy pesada, no debería ser el agua para mezclar con whisky. Aunque esto ya es muy profesional, realmente compren un agua embotellada de una buena marca, ojalá muy neutra, y listo. Y ya aquí Ah, hablando como de Glendulan, ¿había otra pregunta ahí? hay dos preguntas acá, Juanito. Sí. Miremos a ver si las respondemos. Acá nos hablan sobre qué tipos de barrica. Ah, no. ¿Cuántos usos tiene estas barricas para madurar Singleton? Pues Singleton afirma que tiene barricas de roble americano y de roble europeo en sus expresiones 12, 15 y 18. Lo asimilo
que tienen barricas de roble americano de segundo uso, que antes tuvieran un bourbon. Nos podemos ir a Bulleit o nos podemos ir a alguna marca de whisky americano que tiene Diageo. Y pues obviamente el roble europeo de segundo uso que antes curó Jerez o Pedro Jiménez, ¿no? Perfectamente, así tal cual como lo dijo Andrés, así es. Y hay otra cosa acá, ¿qué tipo de alambique utilizan para destilar Singleton? Singleton, el Dafton puntualmente es una cosa muy bonita que ahorita queríamos hablar con Juanito, y es que es una de las pocas destilerías que el Wash Still es más grande que el Spirit Still. Y entonces son alambiques de pot still, alambiques de cobre, pero en Dafton exactamente, el alambique de colada es más grande que el alambique de espíritu. Exactamente, sí, y como le digo, ellos se están modernizando mucho. Lo que hablaba Andrés al principio, pues cada vez venden más y apuntan a hacer, y yo creo que lo van a lograr, o lo vamos a lograr, pues, mientras sea dentro, es que sea el whisky de Malta más vendido como marca, pues, Singleton en el mundo, y eso requiere producir cada vez más. Glendulan y Glenor son especialistas en producir grandes cantidades de whisky. Yo diría que Daftan no. Daftan es un poco más artesanal, es un poco más tranquilo, es demasiado tranquilo. Ellos trabajan demasiado bueno en esta destilería. Mientras que en las otras eso es hágale mijo y trabaje aquí, monte allí y eso está y revise aquí. Por ejemplo, el Morlash todo era así, que eran todos los alambiques diferentes y eso era todo el mundo trabajando. En Daftan era la gente tranquila, con el proceso, verificando sus destilaciones, el líquido, los grados de alcohol, todo muy calmado. Entonces ahí se da cuenta uno que Daftown es un poco más tranquilo que las otras dos destilerías y que se están modernizando para poder soportar estas ventas que van a tener y que van a seguir vendiendo muchísimo más Daftown en el futuro. Entonces yo creería que ellos están por ahora tratando como de producir lo que más se pueda en las otras destilerías, y yo digo que algún día van a llegar las otras referencias acá porque se va a vender tanto que van a tener que tener Glenor y de pronto Glendulan, no sé, es como Sí, algo que yo me imagino. yo creo lo mismo, Juanito. Yo creo que o al otro año o mitad del otro año, yo creo que ya llegará alguna referencia de Glendulan, porque pues no es una referencia que pues el paladar de Colombia esté tan desconocido. De pronto Glenor, de pronto sí, y pues por la escasez de la producción de Glenor a nivel global, pues uno lo entiende que esté focalizado pues a los países más importantes. Esta pregunta ya la habíamos respondido, Juanito, pero pues nos dicen con qué Singleton recomienda empezar en el mundo del whisky, Juanito. 12 años, definitivamente, afrutado por excelencia. Ahí como para resumirles rápidamente, que no hablamos mucho sobre eso, y es 12 años, es un afrutado, es muy balanceado. El 15 años es, digamos, la misma fruta, pero al horno. Es como hornear el pastel, es como coger esa fruta. Yo les explico siempre que es como coger el 12 años y meterlo a un horno y volverlo a sacar. Sale como horneado, como afrutado. Listo. Y el 18 ya es un whisky que es complejo, pero es tropical. Es esa misma fruta, ese mismo ADN, pero es más tropical. Es fresco y tropical. Esas es como las descripciones de lo que tenemos en Colombia. El 21 años ya es una complejidad mayor, apenas digamos que está penetrando el mercado. Después viene el 25 años. Hay ediciones de 40, 41 años que se venden normal, pues esas están en existencia y no tienen precios pues así exorbitantes. Y ya hay ediciones limitadas como el 38, el 28, el 54, el 56, que hay muchos, hay muchísimos. Entonces, yo no los he probado todos, pueden ser más de, yo diría que de 150 entre las tres destilerías, entre sus edades y sus ediciones limitadas. Nada más Daftown tiene un montón, hay una que se llama Royal, hay una que era Tailfire, y ediciones, hay como 12 ediciones así como puntuales, que uno las encuentra en Duty Free o las sacan por Navidad y cositas así. Entonces nunca vamos a dejar de probarlos todos, pues yo que soy el embajador y yo digo que he probado por ahí unos 20, 24 más o menos referencias de Singleton y hay ciento y pico. Entonces yo siempre digo que uno no es el que más sabe, siempre va a ser imposible, necesitamos muchísimas vías para probar todos los whiskies que hay, entonces uno siempre está en constante aprendizaje y cada año salen 200, 300 de todas las marcas nuevas, entonces imagínate cuánto dinero y cuánto riñón y cuánto hígado tienes que tener para probar todo lo que sale anualmente, más lo viejo,
Entonces uno nunca va a dejar de aprender, entonces uno no es experto 100% en todo porque hay muchísimos whiskies que uno no va a lograr probar. Está demostrado, yo una vez hice el cálculo, son como 9 vidas que uno tiene que tener probando whiskies diarios. 9 vidas, imagínense, de como de 90 años cada una, probando muchos whiskies diariamente, suponiendo que uno no se emborracha y no se cansa. Entonces nunca vamos a ser expertos 100%, siempre es como aprendiendo de lo que uno prueba. Creo que hay otra pregunta acá y creo que esta es la regla de tres, Juanito. Para darle su edad al embotellamiento, ¿se realiza lo mismo que en Escocia para poner su edad? Creo que sí, o sea, esto es la regla de Escocia, ¿no? Fermentado, destilado, madurado y embotellado en Escocia, para llamarse Scotch. Y Hay listo, eso otra, es sencillo. hay otra pregunta acá que también me llamó bastante la atención y es acá. ¿Varían las notas de cata entre las destilerías de Singleton? Saludos desde Houston. Sí. ¿Sí o no, Juanito? Varía mucho. El de Dufftown es Dufftown. O sea, Dufftown a mí me parece, no sé, ahorita, no, mejor tú comienza expresándonos qué te parece Dufftown, cómo lo defines Dufftown, cómo lo defines Glenor y cómo defines Glendullan en cuanto a sabores en general. Sabores. Eso, para mí Glendulan es como delicado, sutil, fresco. Glendulan es delicadeza. Glenor es como pino, como hierbas, lo defino así como al grano, es hierbas, manzana verde, podría ser una descripción como así para la gente que quiere saber como un aroma o recordar algo. Y Singleton, Dufftown es como fruta madura, manzanas, ciruelas, uvas pasas, esas es como las diferencias. De pronto Glendulan y Dufftown al estar tan cerca y al tener la misma agua, digamos que mucho, son un año de diferencia las dos, son como hermanitas prácticamente. Puede que entre esas dos la diferencia sea menor con la diferencia con Glenor, que está en otra zona, es otro tipo de agua, tiene 100 años más que las otras dos. Entonces yo creo que Glenor es más diferente que Dufftown y Glendulan se puede parecer un poquito más, siendo muy diferente a Dufftown por el tipo de agua. Sí, a mí me parece, estoy contigo, a mí Glenor me parece un poco más herbal, Glendula me parece un poco más como manzana verde, como toda esa gama de sabores verdes, sabores y aromas verdes, y Dufftown sí me parece dulce y frutos secos, como ese empalme muy bien hecho, en cuanto a una percepción en general. Bueno, vamos a mirar qué otras preguntas tienen acá, porque, bueno, acá también Saludos, preguntan, Miguel. Está ¿qué, Miguel saludando. qué versión es la Cask Strength y si se consigue en Colombia? Acá no se consigue ningún Cask Strength, ¿no, Juanito? Entre No, las no. ediciones que llegan, ni el 21 ni el 28 son Cask Strength. No, acá en Colombia se consiguen solamente en este momento 12, 15, 18, 21, lo que quede de Tilefire, que fue una edición, digamos que todavía se ve en muchos duty free, en algunos bares todavía tienen, yo todavía tengo aquí que estaba probando, pues que hace rato no tomaba, eh, y va a llegar 25 en Colombia. Y esas ediciones tan especiales y tan como de nicho a Colombia no llegan todavía. No creo que sea como el foco. Sí, todavía un Cask Strength no, porque digamos que se ve Morla Cask Strength, pero en duty free, sí, pero una que otra botella muy Sí. puntual. Juanito, ¿qué tal si hablamos un poquito de los dos que nos faltan? Nos falta hablar sobre Glendullan y ahí sí pasamos sobre el monstruo de Dufftown que sí tenemos en Colombia. ¿Qué piensas de Glendullan, Juanito? ¿Qué pienso de Glendullan? No, es una, pues ahí está Kate Lau, como les decía ahorita, está Maureen Robinson, que está como encargada de Glenor, aunque ahora está como cabeza, pues como de todo en general. Craig Wilson, que es el encargado de Dufftown, y Kate Lau, que es como el encargado de Glenor. Se produce un whisky más delicado, más sutil, más como, digámoslo así, para un perfil más tranquilo, más fresco. Es un sabor más fresco de whisky, aunque queda en la región de Dufftown. Pienso que es una destilería que se ha dedicado toda la vida a producir malta para blendeds y para otros negocios. De hecho, no sé si sabían, pero Glendullan es una, si no es que es la primera, la principal potencia productora de diario, es Glendullan. Es un monstruo para producir malta. Creo que está en el número 1, no sé si ya habrá pasado al número 2, pero
hasta donde yo sabía, era el número uno, el monstruo de producir malta en volumen. Entonces yo creo que se han dedicado como toda su vida a esto y ahora pues con Singleton están tratando como de retomar otra vez lo que es Glendulan como ADN. Sí, cuando hablamos de Glendulan, también es importante resaltar que el foco principal de esta marca es Canadá y Estados Unidos, ¿no, Juanito? Y cuando esta marca pues se lanza al mercado, o sea, fue construida esta destilería para satisfacer la demanda que se necesitaba en el momento para whisky de mezcla, ¿no? Entonces, gran parte, no sé si el 60 o el 80% de la demanda que produce Glendulan se va para las mezclas, ¿m? Pero este New Make que se va para las mezclas se madura en un tipo de barrica, o sí, se vende en un tipo de barrica especial, pero el que se utiliza para las referencias como Singleton sí se madura en barricas de Jerez, ¿no? Entonces el que se vende es en roble americano y el que se utiliza para Singleton sí es en roble de Jerez, ¿no? Entonces, Es y como el más también hay, especial, sí. sí, y también hay que entender que es algo muy bonito que la gente entienda, es cuál es la columna vertebral de Old Park, ¿no? Que es Cragganmore, ¿sí? Y que también es una base fundamental, aunque la estructura es Cragganmore, también una base viene siendo Glendulan, ¿no? En cuanto a, a lo que significa Old Park para el mundo y para su mezcla, ¿no? Y algo de Glendulan que también me dijeron como en esas investigaciones que hice pues allá en las destilerías y es que parte de Talisker, parte elaboran, ellos son como la maquila que hace de todo, o sea, ellos pueden hacer de todo. Inclusive elaboran una parte del whisky turbado que utilizan para algunas mezclas junto con Talisker, algunos blended que llevan Talisker y llevan otros, pero Glendulan también elabora algunos whiskies muy turbados, como para ediciones especiales. Entonces es una destilería que puede hacer de todo, es como una todoterreno. Puede hacer algo especial así como dice Andrés y añadirlo en Jerez, algo para Singleton, puede hacer algo gigante de volumen para Johnny Walker, o puede hacer algo especial para mezclar con Talisker y otras maltas y hacer una edición limitada para un Buchanan's, no sé, alguna sorpresa. Entonces es como la todoterreno, como les decía ahora, Glenor, digamos que tiene sus producciones, Dufftown tiene como su centrico más pequeño, aunque es grande, pero es como más artesanal, y Glendulan sí es como el que produce mucho, que puede hacer mucho, tiene una potencia increíble. Por eso Y que digo yo que cuando, de pronto en algún momento va a llegar, no sé, ojalá ahí cuando se venda mucho, Glendulan yo creo que va a ser ese hermanito que va a tener que llegar a soportar esas ventas. sí, 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 no, y cuando llegue Glendulan yo creo que el mercado cuando llegue Glendulan va a estar como con esas ganas de probar algo más, ¿no? Porque pues las maltas que están hoy en día pues son buenas y son de excelentes, pero tú ves hoy en día que ya todos quieren algo más, ¿no? Entonces ese es ya milla extra. Juanito, acá nos preguntan que si todas las expresiones que tienen son de 40 de BB y pues la 12, la 15 y la 18 que tiene Juanito ahí de Afton sí son de 40, ¿no, Juanito? Sí, ya en otros países, sobre todo acá, es como por un paladar, el paladar y por impuestos también, no solamente, sube mucho el precio, eh, de pronto el paladar latino o colombiano no está tan adaptado a más alcohol, pero en otros mercados se ve claramente, ahí inclusive como el que está probando ahí Andrés que nos comentó, ese es de 57, dijiste, más o menos. 57.6. Eso, Ya estoy eso, rojo. tiene más alcohol, pero estos tienen 40, él tiene uno de 17 grados más de alcohol. Es, pues yo diría que ya es otro tipo de gustos. A lo personal, a mí no me gustan tan alcohólicos, a mí me gustan más como de 40, 45, 43, pero uno siempre tiene que estar probando cosas nuevas y experimentando. Pero los de Colombia, y yo creo que es como algo muy general, la mayoría, inclusive de otras marcas, pues casi todos son de 40. Sí, solo unos puntuales. Hay Dalwini con 3 puntos más y otras tres Ah, referencias que tienen su ente. Juanito, yo creo que tú como ganador de World Class le puedes responder esta pregunta. Dice qué clase de cóctel sea
que sea top con Singleton? Bueno, con 12 años, a mí me gusta todo lo que es, por ejemplo, con ciruelas, la manzana roja, sacar el extracto de manzana roja, recién, digamos, exprimido en un extractor de alimentos fresquito, agregarle un poquitico de ese jugo de la manzana en un vaso largo con hielo, Singleton 12 años, hay una 11 y media, ese juguito de la manzana, y terminar como con unas notas ahí como especiadas, ponerle por ejemplo un poquito de sirope de pimienta jamaica o de anís estrellado o de canelita, poquito, y completar con un poquito de soda. Es como un servicio muy ligero, fresco y natural y que resalta como toda esa nota crujiente, como esa nota crispy que tiene Singleton 12 años. También lo he probado con ciruelas y sabe delicioso, con almendras sabe muy rico, con horchatas sabe delicioso, con leche, con café, con cold brew, todas esas notas que son como la vainilla, el caramelo, la miel, todo eso sabe delicioso con Singleton. Y puntualmente el 15 años me parece que sabe muy bien, inclusive, o sea, yo soy de los que mezclo en coctelería sin importar la edad. Eso, cuando uno criticaba a esa persona que compraba un whisky costoso en un bar y que lo mezclaba con Coca-Cola o con alguna soda, yo creo que si a la persona le gusta y le sabe rico, pues yo creo que hay que probarlo y ver qué tan diferente sabe con otro whisky. Yo he probado cócteles con Singleton 18 años, un Old Fashioned, por ejemplo, reemplazo el Bourbon por Singleton 18 años, también digamos un Manhattan o un Rob Roy, pues que también lo conoce mucha gente en este lado, en Escocia, Rob Roy, con 18 años, es espectacular. Con 12 años también, si quieren hacer un Rob Roy, digamos, más ajustado como al precio pues, de un bar, sería perfecto para un Rob Roy. Vermurroso, un buen vermurroso, con esa nota de Jerez que tiene Singleton como casa, va a quedar perfecto en un Rob Roy, en una copa martini elegante y con una cereza marrasquino. Acá hay una pregunta muy puntual, manito, y es si es cierto o no que cada destilería saca o produce para cierto continente ciertos whiskies. Yo creo que eso es puntualmente cierto, ¿no? Porque digamos que cuando Glenmore, Glendullan y Dufftown salen al mercado, salen a mercados puntuales, ¿no? Y pues sacan su flora y fauna y fue un éxito para los mercados a donde fueron y a los duty free donde fueron lanzados. Y de ahí no solo pasa con estas destilerías, sino a nivel global, todas las destilerías siempre sacan especial release puntualmente para el mercado y dependiendo de cómo se comporte en ese mercado, ahí se hacen el lanzamiento oficial. O sencillamente, como pasó con Glenore o Glendullan, que sacaron la edición de Flora y Fauna y se comportó tan bien que pues ahí sí comenzaron a sacar todo lo que es de Singleton 12, 15 y 18. ¿No te parecía a ti, Juanito? Sí, totalmente. Ellos están enfocados en regiones, por eso acá no llega Glenor, por eso acá no llega Glendullan y a esos mercados no llega Dafton, porque están produciendo con un perfil de sabor que le gusta más a cierto tipo de consumidor. Entonces, digamos que Latinoamérica es más afrutada que Asia. Asia es un poquito, digamos, puede ser más herbácea, más cítrico, otro tipo de sabores más tenues, no tan afrutados como nos gusta a nosotros. Quizás si a nosotros nos traen un Glenor, el mercado más grande de pronto prefiera el Dufftown por encima del Glenor, el latino. Entonces, eso sí, por temas de producción, por temas de enfoque, de volúmenes también, digamos que el volumen de Latinoamérica no es tan grande, entonces cogen la destilería más pequeña, eso es lo que yo me imagino, pues el mercado de whisky de Latinoamérica de Malta no es tan grande como el de Estados Unidos o el de Asia, entonces como que también reparten ahí los huevos. Ahí a todos les recomiendo estar muy pendiente. Ya vamos a hablar puntualmente de Dafton y ya de las referencias. Y Juan va a dar la pregunta. Y les repito a todos: la primera persona que responda correctamente en el chat, la pregunta que Juan haga, pues va a ser la ganadora de la botella de Singleton 12. Nos dejará sus mensajes y nosotros nos encargamos del envío. Juanito, ya hemos hablado pedacitos pequeños de Dafton, pero vamos puntualmente del monstruo de Dafton. ¿Por dónde quieres que comencemos, Juanito? Bueno, no, pues comencemos hablando como de la infraestructura, pues como de lo que tiene Downtown como tal.
la ubicación y luego ya pues, hagamos las preguntas y vamos tocando cada tema. Eso, Juanito. Eso. Sí, es que Bueno, entonces estaba low battery el celular, está low battery, entonces no quería dejar perder el entonces, live. les voy a hacer una breve descripción de cómo es la destilería y ya Andrés va planeando ahí como esos temas finales para hacer la rifa. Cuando uno entra a la destilería, se encuentra pues con un río muy pequeño al lado de la destilería, que es el agua que utilizan. Siempre entra uno por la parte de atrás a un segundo piso, donde están las cubas de fermentación. Es un salón que huele bien. Normalmente a mí no me gustaba el aroma de algunas fermentaciones como el de la cerveza, y me parecía que algunas no olían rico. Esta huele delicioso, se siente de una esos aromas, es muy controlado, es muy cuidado esta fase de fermentación, lenta, aproximadamente 75 horas. Luego baja uno las escaleras por dentro de la destilería y llega a la zona de los alambiques, que están bien automatizados. Está ahí el control pues, de impuestos que mide cuántos litros se gasta, que eso también es muy curioso, que dentro de la empresa de uno le midan los impuestos directamente. Eso también es algo que da mucho de qué hablar del orden y de la cultura que tienen ellos de como de lealtad y honestidad. Y Elfton, pues es eso, es como esa historia de casi ciento y pico de años que reúne la experticia, yo diría que son 420 años sumando todo lo que, los tiempos que llevan cada destilería, si uno los combina, y en cuanto a maestros mezcladores serían más de 120 años de experticia y de experiencia. Puede que Dafton sea del 2006 y que uno diga es muy nuevo comparado con otras maltas, con otras marcas, pero fíjense que tiene 120 años de experiencia sumando todas las cabezas que están, más de 420 años sumando todas las destilerías. Entonces Dafton representa mucho eso, representa lo que es la unión de todas las expertise en un whisky que es irreverente. Mira lo que dice Donald acá y es algo muy bonito, me siento como haciendo un tour, un visit tour por la destilería. Juanito, pues desde mi punto de vista, Dufftown es el mega monstruo, ¿no? Porque no solo brinda gran parte de Malta a otras destilerías y pues en sus whiskies no encontramos nada de turba, pero esta sensación amaderada o ahumada nos los brinda la madera o el tipo de carbonizado que le hagamos a esto, ¿no? O el tipo de tostado que le hagamos el tipo de tostado que le hagamos a estas barricas puntualmente. Gran parte de la producción de millones de hectolitros que se hacen en Dufftown son antiguamente se daban para Bells, que es un blend de scotch del grupo de Diageo. Hoy actualmente también está ahí y es un buen blend, pero, y el otro porcentaje sí se utiliza para Singleton, ¿no? Entonces, esa sensación ahumada a madera no es porque tenga turba, sino por la sensación de tostado de la barrica que se le hace puntualmente. Cuenta actualmente con 8 warehouse, es un mega monstruo en producción que todo lo que saca es un buen new make que sale a 63.5 y pues que puntualmente está ubicada en el local, en la capital de Speyside, que es Dufftown, lo que veníamos ahorita mencionando, que está Glendullan, Morlack, Dufftown, otras destilerías más y pues qué más que tener esto que pues realmente comienza el nombre de Dufftown por Jim Duff, ¿no? Quien fue que registró legalmente el pueblo, ¿no? Exactamente, entonces ahí lo que hablamos de ese personaje Mackenzie, que inicialmente pues como que funda la destilería, luego pasa por muchos problemas, sobre todo la segunda, esa ley seca no europea sino americana, que era el principal mercado pues de las destilerías de Escocia. Habían 159 destilerías en ese entonces cuando derrocaron la ley seca en Estados Unidos, cuando se acabó. Pero en ese momento solamente habían 15 activas, 15 que estaban vendiendo whiskies. Y entre esas estaba Dufftown. Entonces de 159, Dufftown entraba dentro de esas 15 que aún seguían produciendo whisky para otros mercados. Y que cuando se derroga la ley seca entran con mucha fuerza a Estados Unidos, ya sea en sus blended, todo lo que ellos aportaban, pero Dufftown como destilería siempre se ha mantenido. Es una de las que más se ha mantenido activas y menos ha cerrado, digamos, de la casa diaria. Juanito, mira esta pregunta acá. Y también es importante porque el cambio de etiqueta también le da mucho que pensar al mercado, ¿no? La nueva presentación de Lucius Nectar, o sea, el Singleton 12, ¿cambió algo que ver en el líquido? ¿Es solo etiqueta, Juanito? Esa pregunta me la han hecho, yo la hice
y me dijeron que no cambiaba el líquido, que el líquido seguía siendo el mismo. Eso realmente ya tendría que hacer un ejercicio de cata muy riguroso. Yo no le he sentido como tal diferencias muy marcadas que uno diga, pues pucha, es otro whisky, no. Como estos son producciones constantes y yo que estoy metido como en la industria de producción también de alcoholes y eso, eh, varían cosas. De hecho, ese es el trabajo de los maestros mezcladores. El trabajo de ellos no están ahí porque una vez crearon un whisky muy bueno y ya después se siguió haciendo igual. No, ellos están ahí es para garantizar de que todos los whiskies que hagan de ahí para adelante sepan igual a la referencia que la gente ha probado. Ese es el trabajo más importante de ellos, aparte de crear, es garantizar la calidad y la estandarización. Ellos es un simple cambio como de descripción, posiblemente haya cambiado algo en el sabor, pero para mí es indescriptible y desde marca no se ha comunicado como un cambio de sabor, sino como un Juan, cambio solamente de descripción y de mostrar cómo esas néctares de la fruta que puede tener Singleton. cuando se hizo el lanzamiento, o cuando se hizo el cambio de etiqueta y se hizo el lanzamiento de esta botella, la brand marketing, la especialista de la marca de Singleton especificaba, Juanito, que le hicieron este cambio de etiqueta porque el Singleton anterior, no sé si lo tienes tú, Sí, el 12, como la marca significa irreverente o ir contra la corriente, era una botella muy estricta, muy seria, ¿no? Y hicieron este cambio de nueva etiqueta para hacer una etiqueta más fresca, ya que Singleton es muy fresco y va en contra de la corriente, ¿no? Es todo por lo visual y sin nada de cambiar el líquido. exactamente. Hay gente que dice, no, es que sí me cambió, que me sale, pero eso ya son como temas ya más personales, es difícil saber eso. Y puede, de hecho, pues les digo, estamos en una producción constante, varía el clima, puede que baje la temperatura un día, que el día que hicieron whisky llovió, no sé, hay muchas cosas que pueden pasar y pueden variar los sabores, que yo creo que el trabajo del maestro mezclador es mantenerlos ahí como en una delgada línea de similitud. Hay, les voy a decir a todos que estén muy atentos, ya en unos pocos minutos Eso, Juan va a vamos dar la a pregunta, lanzar la pregunta. a lanzar la pregunta, entonces recuerden, la primera persona que responda en el chat la respuesta correcta, Juan, pues vamos a hacer la entrega de la botella de Singleton. Juanito, ¿qué tal si nos hablas de las expresiones que tenemos acá en Colombia, como para terminar, y damos la pregunta? Listo, en Colombia tenemos 12, 15, 18 y 21. Y tenemos el Tailfire que ya no está pues en venta, pero se encuentra en algunas licoreras, en algunos bares todavía hay líquidos presentes. Entonces, todo es el mismo ADN, es un ADN que distingue Dufftown, que es en una sola palabra, es afrutado. Esa es como la palabra que resumiría todo de Dufftown, afrutado. Empezando el 12 años con unas notas y unas mezclas de barriles de Bourbon y de Jerez, de barril europeo, muy afrutadas, es un balance increíble, no es turbado ni mucho menos, es un balance como entre ese humo, pero no es ese humo de turba, sino como ese humo de barrica, como ese sabor a madera, rico, balanceado, afrutado. Yo cojo ese 12 años y lo meto al horno y obtengo el 15 años, obtengo un 15 años que usa menos barriles de bourbon y es una torta de frutas al horno. Listo, entonces subimos un poquito de nivel, es unas notas como de especias, como de miel, que es lo que yo le describo a la gente. Y cuando pasa uno al 18 años ya es menos barriles de bourbon, es un poco más de barriles europeos, más finales en Jerez y en otros productos pues vinícolas pues allá europeos. Y es una nota tropical, ya no es la fruta madura que tenemos en 12 años, esa fruta fresca, ni crujiente, ni es esa fruta horneada que tenemos en 15, sino que es una fruta más tropical. Y aparte de ser viejo, como uno le llama, 18 años reposando en un barril, mantiene su juventud y es un tropical por excelencia, fácil de beber, yo lo recomiendo tomarlo solito, sin hielo, sin agua, sin nada, el 18 años, y ya el 21 años es una complejidad mayor, una nota más como de cacao, como de caramelo, ya es como para un paladar mucho más experto, que lo entienda y que lo sepa disfrutar. Y el Tailfire es rico, como su etiqueta lo dice, es como más afrutado y más potente, más especiado. Es como ese fuego de la casa Singleton y el Taifar me gustaba mucho en coctelería a mí personalmente porque tiene potencia, tiene presencia. Eso es como el resumen comercial que uno le puede dar a la marca porque a mí me gusta darle mucho el resumen no para expertos,
como Andrés o personas que consumen mucho, sino para las personas que quieren empezar a consumir Singleton. Entonces el vocablo mío es como más hacia esa gente comercial, no tan técnico. Entonces, resumido en una sola palabra, afrutado. Juanito, acá hay otra pregunta. No sé tú qué piensas. Que en una reunión personal, ¿cuál whisky se recomienda? ¿Si el 12 o el 15? Para mí, Juanito, no sé tú qué piensas. A mí sería o el 12 o el 18, porque el 15 de Singleton me parece más complejo que el 18. No sé qué piensas tú. Sí, definitivamente si es para una reunión informal con amigos, el 12 años, para que lo puedan disfrutar con hielito, si alguna chica lo quiere mezclar con soda le va a quedar súper rico, va a quedar bien en todo lo que lo usen, sea solo, con hielo, frío, a temperatura ambiente, en un cóctel, simplemente con agua, con soda les va a quedar rico, entonces el 12 años es como más versátil. Bueno, y vamos a lanzar la pregunta. Vamos a lanzar la pregunta, vamos a lanzar la pregunta. Entonces, todos están ahí listos y atentos. Juanito, cuando quieras, y Difícil. recuerden que la primera persona que responda correctamente, o sea, puede que responda, pero si la responde incorrectamente, la persona que baje y esté por debajo correctamente, pues será la ganadora. Juanito, cuando quieras. Listo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la maestra o el maestro destilador de Glendulan? La pusiste. Dura. Es una botella de Singleton. Vale la Es pena, una vale botella de la pena. Singleton, 12 años. Listo, ¿Cómo se yo te voy llama la avisando. maestra o maestro destilador? No voy a decir si hombre o mujer, que trabaja especialmente en Glendulan. Andrés me dice si la Ahí, ve porque yo estoy más lejos de la pantalla y no tranquilo, logro tranquilo, verla. no te preocupes. Ahí respondió Catando con Donald, Kate Ladin, la señora Andrea Maureen Robinson, eh, otra persona, Nis Nalcon, otra persona Mackenzie, y otra Glenn Wilson, y otra persona Kate Lau. Por ahí es, ¿no? Bueno, bueno, por ahí es. A ver, di tú que no alcanzo a ver quién fue el que respondió correctamente. Entonces, si quieres, vuelve a repetir la pregunta para que a todos les quede claro y da la respuesta y yo digo quién es el ganador y les Bueno, menciono la acá. pregunta era quién era el maestro o maestra destiladora o mezcladora de Glendulan. Recuerden que Maureen Robinson era de Glenor y Ujú. Craig Wilson era de Dufftown. Y quedaba Kay Lew, que es la de Glendulan. Entonces ahí ya tú Ponle dices quién fue el que cuidado, la respondió. ponle cuidado. Catando con Donald dijo Kate Lady, sí, estuvo cerca y ya va más abajo, más abajo, más abajo hasta llegar a Daza Polt. Respondió Kate Lau. A mí me Yo parece creo que esa que es la entre pasando correcta. por todos, que todos se pueden dar de cuenta por el chat que Daza Paul es el ganador de la botella. Listo, A mí me parece felicitaciones que es el a ganador. Paul. Sí, definitivamente lo escribió bien. Ahí catando con Donald se le metió el Estuvo cerca, Lady. solo por el apellido, Donald. Estuvo cerca, Sí, Donald. pero bueno, era una pregunta difícil. También se merecía, pues, porque vamos a regalar una botella de Singleton en 12 años. Y bueno, muchas gracias por la invitación. La pasamos muy chévere. Esperamos vernos más adelante con otras historias No, Juanito, y lo otros ideal temas. es hacer próximamente una cata presencial, sea en Bogotá o en Medellín, con Singleton. Muchas gracias, Juanito, por tu tiempo. Sí, A señor Daza Paul, ustedes. por favor, escríbenos por interno para hacer el envío de la botella. Gracias, Juanito, gracias por tu tiempo, gracias por tu Hasta conocimiento. luego. Y Gracias, nada, Andrés, a ti Juanito, por la cuídate mucho. invitación. Que Chao, estén Juanito. bien. Chao.